¿Qué tal amigos y familia? Bienvenidos a un capítulo más de nuestro programa Hogar y Familia. El día de hoy abordaremos el tema de la comunicación edificante. ¿Por qué es importante tener una comunicación buena con nuestro cónyuge? Así que no se despegue, ya que enseguida comenzamos. Muy bien amigos, damos inicio a nuestro programa y está con nosotros la familia Flores Gómez. Ellos lo componen el hermano Felipe y nuestra hermana Viviana, ¿verdad? Así que bienvenidos mis queridos hermanos, bienvenidos a su programa, hermanita, bienvenida. Esperemos que con sus experiencias ustedes puedan hacernos más interactivo este programa, hermanos. Gracias hermano Elías, estamos felices y contentos de acompañarles. Considero que juntos vamos a aprender y por supuesto a entender la importancia de una comunicación que edifique. Muchas gracias hermano, qué bueno que viene usted con toda la actitud. Hermana Vivi, ¿cómo se siente de estar con nosotros? Pues contenta también porque nos tomaron en cuenta y tal vez un poquito, digamos, nerviosa porque pues esto es nuevo para nosotros, pero esperamos que esta entrevista, ¿verdad?, este programa, este capítulo, sea de bendición para todos nuestros hermanos. Claro que sí. Antes de entrar con las preguntas, ¿verdad? Porque este es un programa donde hacemos preguntas, ¿verdad? De preguntas y respuestas. ¿Qué tiempo llevan de casados, mis queridos hermanos? Llevamos 11 años. 11 años de casados. Un niñito, ¿verdad? Por ahí, ¿verdad? Nuestro hermanito Ernesto, ¿verdad? Por la gracia de Dios ha llegado la bendición a su hogar ese pequeño, ¿verdad? Y yo creo que ya entrando de lleno, ¿no?, a nuestras preguntas, ¿qué aconseja la Biblia para tener una buena comunicación en el hogar, en la familia? Bien, creo que es importante, hermano Elías, entender que somos seres de palabras y al ser seres de palabras creados por Dios de esa forma, es indispensable y necesario que nosotros aprendamos a utilizarlas. Por eso la Biblia, al menos allá en Primera de Pedro 3:10, nos aconseja que nosotros busquemos la paz y la sigamos. Pero antesito, ¿verdad?, también se sugiere que nos apartemos del mal para poder hacer el bien. En otras palabras, si hemos de utilizar las palabras en el hogar, que sean palabras que promuevan la armonía, que promuevan unas relaciones entre padres e hijos, o en este caso entre esposo y esposa, ¿verdad?, que nos ayude en la cuestión de sentirnos seguros, amados y afirmados. Muchas gracias. Un consejo muy importantísimo lo que usted acaba de mencionar, ¿verdad? Hermana Vivi, ¿cuál debe ser la actitud y respuesta ante un diálogo? Colosenses nos enseña que deben de ser amables y sazonadas con sal. Entonces yo creo que un diálogo debe de ser basado en el respeto, ¿verdad? Pues escuchar a la otra parte, en este caso de quien esté hablando, para que pueda haber respeto y una buena comunicación. Claro que sí. Bueno, sabemos de antemano que todo el tiempo en la casa hay comunicación, pero a veces la comunicación no es buena, pues no es de la mejor manera posible. A veces como que se pierde el caminito de una buena comunicación y entonces surgen quizá detalles, ¿no? O malentendidos, ¿verdad? Malos entendidos prácticamente. Y entonces esa parte de que hablar con unas buenas palabras o de la mejor manera posible hacen que el diálogo sea mucho mejor, ¿verdad? Y más fluyente. ¿Qué aspecto es vital en una relación matrimonial para permanecer juntos? Bien, aquí quisiera citar la palabra de Dios allá en Amós capítulo 3, versículo 3, cuando nos recuerda que para poder caminar juntos debemos de estar de acuerdo. En este sentido, es necesario que la comunicación, como hemos dicho antes, ¿verdad?, fluya con respeto, con palabras apropiadas, en otra parte de la escritura diría sazonadas con sal, y pues en los momentos en los que las dos partes, en este caso si es esposo, esposa, ¿verdad?, están en la mejor disposición, porque también hay que reconocer que a veces quizás no se está en la mejor situación, en la mejor disposición, y hay que saber cuándo podemos entonces establecer ese diálogo.
Sin embargo, no hay que pasarlo por alto, porque a veces si se pasa por alto, entonces allí en realidad la comunicación no está fluyendo. Y el consejo inspirado es bueno para cada uno de nosotros, porque compartir valores y metas similares siempre fortalece a la familia, al matrimonio y creo que hasta la misma sociedad. Ok, muchas gracias, hermano Feli. ¿Qué aconseja el apóstol Santiago para tener una buena comunicación? Bueno, él aconseja en Santiago 1:19 a que seamos prontos para oír, tardos para hablar y tardos para airarnos. Yo creo que ese es un consejo vital, ¿verdad? Porque muchas veces el diálogo no puede ser como que, digamos, de lo más cómodo, ¿verdad? Hay tensión a veces o conflicto, y entonces ese consejo es sabio porque nos invita a que seamos tardos para pues hablar precipitadamente y también para airarnos, que después de todo cuando hay una conversación tensa o en conflicto, lo más digamos natural que surge de nosotros es como que responder o molestarnos, pero hay que escuchar el consejo porque es sabio. Sí, comúnmente es de mal hábito, ¿verdad? Que está hablando la otra persona, pero como yo creo tener la razón, no dejo terminar su conversación o su frase. Y entonces, como yo ya me intrometí, ¿verdad? Viene la otra persona y se molesta porque no ha terminado de hablar. Yo creo que es importante aprender a escuchar y después ya opinar lo que nosotros queremos decir. Nosotros podemos compartir, hermano Elías, que en ese sentido hemos aprendido a escucharnos, porque quizás más de un matrimonio o más de una relación por allí en casa pueda verse truncada por situaciones en las que como el otro no escucha o como el otro interrumpe, entonces, ¿verdad?, se rompe por allí la armonía, el diálogo, la comunicación. Tenemos que entender que podemos aprender. Requiere paciencia, esfuerzo y práctica, ¿verdad?, en el nombre de Dios, para que entonces poco a poco esperamos que el otro habla. Una vez que el otro ha hablado y expresado sus sentimientos, sus pensamientos, todo lo que tiene dentro, ¿verdad?, ahora entonces nosotros podemos también responder, ¿no? Muy buen consejo, mis queridos hermanos. Pero con lo que usted menciona, que práctica, no vayan a pensar, mis hermanos, que estar practicando, estar discutiendo a cada rato. No, esa práctica no, sino que en la práctica de ir mejorando la situación, ¿verdad? Tener una buena comunicación. Pasamos a la siguiente pregunta. ¿A qué compara Dios una palabra dicha a tiempo y cómo conviene? Bueno, lo compara con una manzana de oro, de acuerdo a Proverbios capítulo 25, versículo 11, una manzana de oro servida en una bandeja de plata. Es una figura muy poética que en realidad nos quiere dar a entender que las palabras son valiosas. Después de todo es necesario reconocer esto, que con las palabras o afirmamos, es decir, compartimos algo positivamente, alentamos, damos vida, o también con nuestras palabras podemos de pronto herir, y hasta se podría decir que herir mortalmente a otra persona. Entonces, la Biblia siempre nos aconseja a que nosotros utilicemos palabras sazonadas con sal, es decir, con un buen sabor, y palabras también que en el otro tengan un resultado positivo. Nada como despertar cada día y, por ejemplo, saludar, decir buenos días, amor, o hola, hijo, ¿cómo amaneciste hoy? O de pronto, ¿verdad?, cuando nos vamos a nuestras actividades diarias, despedirnos con un buen abrazo, un beso, pero las palabras son muy importantes. Que Dios te bendiga, que te vaya bien, recuerda que te amo, etcétera, etcétera. A eso compara la Biblia las palabras, a algo muy valioso. Y eso va fomentando la confianza tanto en el cónyuge como en los hijos, ¿verdad? Porque en ocasiones hay familias que no se tienen esa confianza por la comunicación que es muy áspera entre la familia. Y es muy importante porque eso va haciendo un poco más tranquilo el asunto y algo más de confianza, ¿verdad, mis hermanos? ¿Qué se debe evitar y qué se debe aplicar en una comunicación? Si vamos a Proverbios 12:18, el proverbista nos advierte sobre las palabras precipitadas, esas palabras que hieren, que lastiman, y nos aconseja que digamos palabras sabias que tienen un efecto sanador. Y en este caso, bueno, volviendo al tema de
de una conversación tensa, voy a decirlo nuevamente, pues también tenemos que cuidar mucho las palabras que decimos, ¿verdad? Por muy molestos que podamos estar en algún momento, debemos cuidar de no herir a nuestro cónyuge, ¿verdad? Porque también es posible que en alguna ocasión, por estar molesto, pues uno insulte, hiera, o quizás no necesariamente insulte, sino que con alguna palabra o alguna expresión, pues hiramos el corazón de nuestro cónyuge. Entonces, el proverbista nos aconseja a utilizar palabras sanadoras, ¿verdad? A poder ser prudentes al hablar. Ok, y hablando acerca de eso de ser prudentes al hablar, según Proverbios menciona, ¿verdad? Que el que guarda su boca y su lengua, ¿de qué guarda su alma? Bueno, en nuestro ámbito popular, a veces quizás hemos escuchado esa expresión que dice, calladito te ves más bonito. Entendido en el mejor sentido, esta expresión nos sugiere que a veces nos podemos ahorrar muchos problemas, muchos conflictos en la casa, en el trabajo, en el ámbito público, ¿verdad? Si tan solo somos prudentes. Hay que entender que hay momentos para hablar y hay momentos también para guardar silencio, para callar. Y a veces en una conversación que quizás luce tensa o está accidentada, el hablar simplemente por hablar puede provocar que eso se convierta en una especie de bomba atómica, ¿verdad? En un incendio, como lo dice el mismo apóstol Santiago en su carta. Así que entonces lo mejor es saber cuándo guardar silencio, cuándo callar, ser prudentes y de esta manera entonces evitar mayores conflictos. Gracias por ese consejo, mi querido hermano. Realmente es muy importante tener eso en cuenta, porque muchas veces solamente respondemos por querer responder, ¿no? O nos gana las ganas de querer responder, ¿no? Y entonces, en vez de, a veces cuando surge una comunicación, no importa en el lugar donde esté, ¿no? Y creemos que nosotros hay un momento de tensión entre dos personas, ¿no? Y dijera, no de metido, pues, pero forma parte de allí. Y tú quieres componer las cosas, pero aún también no analiza lo que vas a decir. Lejos de arreglar la situación, como que dijéramos, le prendes más cerillo al fuego, ¿no? Y en vez de arreglarlo, viene uno a descomponer las cosas. Por eso es bueno ser prudente a la hora de hablar o simplemente el guardar silencio. Bueno, vamos a seguir. ¿Cómo se puede arreglar una relación matrimonial averiada, cuando ya está afectada? ¿Cómo la podemos arreglar? En Santiago 5:16 también se nos invita a que confesemos nuestras faltas unos con otros y que oremos unos por otros. En este caso, hablando del contexto conyugal, pues poder pedirnos perdón. Yo creo que eso es vital, ¿verdad? Si nos ofendimos, si nos herimos en algún momento de la relación, es importante que ambas partes puedan pues confesar, digamos, qué es lo que tiene uno allí guardado, si en algún momento se sintió mal, y orar por eso, ¿verdad? Pedir perdón si se ofendió, si se lastimó de algún modo, y entonces eso nos va a ayudar a sanar, ¿verdad? Porque después de todo, el Señor puede hacer grandes cosas en cualquier situación, ¿verdad? Y en el caso de que alguna pareja se haya hecho daño, emocionalmente, físicamente, verbalmente, el Señor también nos ayuda a sanar todas esas heridas, ¿verdad? Entonces, lo principal sería poder ir a Dios en oración y orar unos por otros, o el uno por el otro. Gracias, hermana Vivi. Realmente cuesta primeramente reconocer nuestros errores. Cuando, digamos, en la parte, ¿no? Cuando uno falla y realmente se componen las cosas, lejos de que tú no reconocer tu error, digamos que se pone la situación un poco difícil, ¿no? Y entonces el reconocer tu error, el poder ¿cómo le podría decir? Aceptar, ¿no? La situación donde fallamos y sabiendo que la otra persona, podemos decir así, que ganó la discusión, es difícil, ¿no? De que, bueno, ya tuvo la razón, ¿no? Mi pareja, ¿no? En este caso mi mujer, voy a decir, ¿no? De mi parte, bueno, ya. Y no es a veces sucede que no a la hora vas, bueno, tienes razón, mira, a veces hasta suele pasar que se duermen enojados. Hay parejas que van y se quedan molestos de la tarde,
se duermen. Hay unos, yo me he enterado que unos ya ni comen, ya es más, ya ni comen. Viene el siguiente día, se van a trabajar cada quien por su rumbo y pues, quién sabe qué vaya a pasar. Yo he escuchado, ¿no?, de algunas personas que tuvieron una mala situación y quiero contarles esta parte, esta anécdota, ¿no?, de que hay personas que han tenido un conflicto de la noche, se duermen a descansar, se van al otro día temprano y como siguen molestos por no aceptar primeramente el error y no reconocer, ¿verdad?, y poner en forma la situación, se va al trabajo y desafortunadamente ha pasado situaciones que en el cónyuge ya no vuelve a casa, se va al descanso y ese cargo de conciencia en la otra persona es la que realmente termina afectándote emocionalmente y digamos podemos decir que hasta te puede matar por ese cargo de conciencia. Por eso el Señor en la palabra de Dios dice que no se ponga el sol sobre vuestro enojo y es un gran consejo que el Señor nos da porque el Señor sabe lo que puede suceder después y lo que podemos nosotros seguir viviendo pues para la persona que se queda. Es por eso que es importante estar a cuentas primeramente con nuestra pareja, ¿verdad? Y estar a cuentas también con nuestro Dios. Allí fíjese, hermano Elías, con lo que comenta, reiteraría la parte que mencionamos hace unos minutos. Tenemos que aprender a comunicarnos intencionalmente. Esto es fundamental. Es cierto que puede costar a veces por alguna circunstancia muy difícil en la relación, en el hogar. Algo puede desencadenar una situación que nos complique la comunicación. Pero cuando el consejo bíblico dice que no se ponga el sol sobre vuestro enojo, creo que nos está dando a entender que no dilatemos el dejar de comunicarnos, porque a la larga eso puede producir mayor daño. Lo podríamos comparar con quizás ir en carretera, tener el vehículo con un cuartito del tanque de gasolina, ¿verdad? Y de pronto saber que la gasolinera está por allí, no lo sé, a 1 kilómetro. Pero pensar que a lo mejor me va a dar ese cuartito para, qué sé yo, 200 kilómetros, sería engañarme a mí mismo. ¿Qué va a pasar? Que al final de cuentas el vehículo será inoperante, se quedará varado, no podremos avanzar, pero teníamos nosotros entendido que había una oportunidad de poder hacer algo, cargar gasolina. Por poner un ejemplo algo práctico, ¿verdad? En este caso, en la parte de la comunicación, si nosotros intencionalmente dilatamos el hablar, el buscar un momento para conversar, puede provocar que el asunto se descomponga aún más. Y los reproches pueden venir, las acusaciones, los dimes y diretes. Pero Dios nos aconseja, hablen antes, búsquense. Y con la ayuda de Dios, creo que es posible. Por supuesto que sí, hermano. Vamos a ir finalizando, ya es nuestra última pregunta para ustedes, ¿verdad? Cuando se recibe ataque o crítica, ¿cuál debiera ser nuestra actitud? Bueno, aunque es fácil decirlo, en la práctica se complica bastante. Lo más natural es que nosotros respondamos de la misma manera, pero el consejo de la palabra de Dios, y al ser un consejo de la palabra de Dios, significa, queridos amigos y amigas, que es posible realizarlo. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que no paguemos nosotros de la misma forma al otro. Si alguien nos insulta, no insultarlo, porque de esa manera estaremos apaciguando palabras ásperas, actitudes tal vez desagradables. Y por eso se nos exhorta a que si alguien nos hace mal, nosotros hagamos el bien. Y de esa manera, ¿verdad?, podremos, creo, en este caso, hacer algo que edificará al otro, sin que quizás lo esté buscando. Y después hasta puede ser que reflexione y diga, qué interesante la forma como me habló, qué manera particular de responderme, y pues bueno, aprendemos de la misma manera todos. Sí, yo creo que sí, es algo bastante importante. Comúnmente, bueno, con nuestro cónyuge yo creo que no suele suceder así en muchos casos. Eso sucede, podemos pasar, por ejemplo, cuando hay un detalle allá en la calle con otra persona que desconocemos, ¿verdad? Comúnmente se da. También en la familia suele que se dé, ¿no? Pero entonces, ¿qué estamos dando a demostrar nosotros?
qué espíritu vive en nosotros al responder de la misma forma como nos critican, ¿verdad? Como dice aquí, nos atacan o nos critican. ¿Qué ejemplo estamos dando? Realmente si llegamos o asistimos a la iglesia, ¿no? Dijeron por ahí, el ejemplo también vale más que un sermón. Entonces forma parte debe ser parte de nuestra vida cotidiana. Bien, hermanos, yo quiero agradecer, ¿verdad?, su participación, no sin antes, ¿verdad?, poner atención a que tenemos a un especialista en nuestro medio, el cual nos va a dar unos consejos, ¿verdad?, también basados en la Biblia. ¿Qué les parece si lo vemos? Vamos, adelante. En esta ocasión queremos compartir con ustedes 10 consejos que pueden servirnos para tener una comunicación efectiva. Consejo número 1. Esté dispuesto a escuchar con atención y no responda hasta que la otra persona haya terminado de hablar. Consejo número 2. Preocúpese porque la otra persona comprenda bien lo que usted quiere decir o lo que usted intenta comunicar. Consejo número 3. Practique el dominio propio y no conteste airado o de manera enojada. Consejo número 4. Cuando hable con alguien, muestre interés por lo que a él le preocupa o le interesa. Siguiente consejo, consejo número 5. Siempre diga la verdad, pero teniendo su copa llena siempre de amor. Consejo número 6. Procure no enredarse en pleitos. Evítelos como si fueran el SIDA o el antrax. Consejo número 7. Cuando usted cometa una falta, no tarde en admitir su equivocación. Octavo consejo. Aprenda a olvidar las ofensas cometidas contra usted, perdone al ofensor y trátelo bien. Consejo número 9. Evite las críticas, los regaños y la condenación. Y el último consejo, el consejo número 10. Si siente que alguien le desafía, critica o condena, trate de no responder de la misma manera. Estos han sido los 10 consejos para tener una comunicación efectiva. Que Dios los bendiga y que Dios nos ayude para poner en práctica estos elementales consejos. Bueno, después de haber escuchado estos hermosos consejos, ¿verdad?, que nos enseña nuestro especialista, agradecemos de antemano, ¿verdad? Queremos invitarles primeramente a que no se sigan perdiendo estos capítulos de nuestro programa Hogar y Familia y que el Señor pueda bendecirles, no sin antes despedir a nuestra familia, ¿va? Flores Gómez. Muchas gracias, mis queridos hermanos, por su participación, por sus experiencias, por el aporte que hizo a nuestro programa. Así que, hermanos, nos despedimos y que Dios les bendiga. Hasta la próxima.